Grabando. Muy buenos días, muchísimas gracias, licenciada Lourdes Ramírez. Soy Ronnie Mejía, estudiante de la Facultad de Periodismo, y nosotros estamos tratando de realizar un estudio sobre el abordaje de los medios de comunicación en nuestro país en cuanto a femicidios. Si realmente se le da la importancia equitativa, o sea, igual a un crimen cualquiera que a un crimen de una mujer. Entonces nosotros tratamos de hacer ese sondeo, de hacer esa investigación para que de alguna manera pueda servir a futuro para la población. Muy bien, muchas gracias por la confianza y por el honor de permitirme colaborar. Siempre estoy abierta a apoyar a la Escuela de Periodismo, de donde también soy egresada, aunque yo me gradué en Tegucigalpa, pero siempre estoy encantada de atender sus solicitudes. Muchas gracias. Me gustaría saber, en primer lugar, desde el punto de vista de una feminista como usted o de una persona que sabe y que está empapada de este tipo de temas, ¿qué es un femicidio? Sí, bueno, le comparto que desde el 2014 vengo participando en la investigación de las muertes violentas de mujeres. Femicidio, se le dice femicidio cuando la muerte violenta de la mujer se ejecuta con saña, con odio, con tortura, a veces vemos cuerpos cortadas partes del cuerpo, o mucha tortura, ahorcamiento. O sea, la escena del crimen y el cuerpo, de cómo queda el cuerpo de la mujer, es vital para que medicina forense y las autoridades puedan investigar las formas de muerte de la mujer. Ahí es donde se le llama femicidio. El odio con que se provoca el daño a la mujer hasta llevarla al asesinato. Y se le llama feminicidio, que esto lo han hecho las organismos internacionales y algunas feministas muy conocidas, cuando el Estado no responde, cuando las muertes violentas de mujeres quedan en impunidad, entonces le llaman feminicidio. Esa es la diferencia entre femicidio y feminicidio, cuando queda en impunidad, cuando el Estado no da respuesta a estas muertes violentas. ¿Y qué pasa cuando el Estado no da respuesta a estas muertes? ¿Ustedes tratan, o las personas que se encargan de esta labor, tratan de que los crímenes sean esclarecidos o sean resueltos? Es preocupante que más del 97% de las muertes violentas de mujeres y femicidios permanecen en la impunidad. Yo diría que el Estado no es el único responsable. Bueno, el Estado somos todos, sociedad civil, las universidades. Los responsables somos todos, porque hemos dejado que esta problemática crezca y no hemos exigido que se le ponga un alto a esta situación. Es algo que viene desde la educación. Se tiene que educar a las nuevas generaciones, se tienen que ir rompiendo todos esos estereotipos de género, porque se siguen replicando los estereotipos de género, donde se sigue creyendo que la mujer debe ser criada para servir al hombre, que la mujer debe permanecer sometida en la casa, de que la mujer debe obedecer lo que le dice el hombre. Entonces la mujer pasa de la autoridad del padre a la autoridad del marido o del esposo, y luego a la autoridad de los hijos. Cuando la mujer empieza a desarrollarse en diferentes ambientes, entonces, o a destacar, eso no le gusta, no le gusta al machismo o a la misoginia, que hay un odio hacia las mujeres que destacan. Entonces todo esto viene creando un ambiente de violencia para la mujer. Cuando hablamos de empoderar a la mujer, y las diferentes organizaciones de mujeres, organismos internacionales, están hablando de empoderar a la mujer, de generar autonomía para la mujer. Pero todo eso, ¿qué es empoderar a la mujer? Bueno, eso lo ven como quitarle poder al hombre, y no es así. No es así, porque lo que se busca es igualdad de oportunidades, que las mismas oportunidades tengan los hombres y las mujeres, no que las mujeres estén por encima de los hombres. No es eso lo que se busca con el enfoque de género. Me preocupa que hoy estaba viendo, como todas las mañanas, los foros de la televisión,
y la mayoría, diría que el 95% de los foros en televisión no participan las mujeres. Temas económicos, temas políticos, temas de infraestructura, temas de energía, no participan las mujeres. Solo vemos hombres. Podemos hacer un análisis mensual de todos estos foros y nos damos cuenta que tal vez una vez nada más fueron invitadas mujeres a participar, o mujeres liderando espacios informativos como los mismos foros. Entonces, con esto de la muerte violenta a mujeres, vamos más allá de el Estado es responsable porque es el que administra la justicia, es el responsable de investigar, el Ministerio Público, los juzgados. Hemos hablado con juezas, hemos hablado con investigadores, con médicos forenses, y vamos conociendo cuáles son todas las debilidades que hay. Se creó una organización, se llama Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Muertes Violentas de Mujeres. Se creó en el 2016, se aprobó en la Gaceta en diciembre de 2016 y fue juramentada hasta el 2018, 2 años después. Se aprobó un presupuesto para esta comisión, pero realmente no ha avanzado absolutamente en nada esta comisión interinstitucional. Entonces vemos que necesitamos hacer más presión, tanto las organizaciones de mujeres como la academia. Por eso es bien importante que este estudio lo esté haciendo la universidad, porque la universidad es la llamada a hacer las investigaciones sobre las problemáticas sociales, no solo a nivel de violencia, sino que a nivel de todos los ámbitos. Pero sí creemos que los medios de comunicación cumplen un rol muy importante, que es el seguimiento. Primero, no justificar la violencia, porque nos encontramos con titulares como se fue a una fiesta con amigos y la mataron. Entonces pareciera que estamos diciendo que por haber ido a esa fiesta, por haber salido con esos amigos, por eso la mataron. Después dice, andaba en la playa y la violaron y apareció muerta. O sea, por andar en la playa le pasó eso. Entonces, como que queremos tener a la mujer encerrada, pero es un mito decir que en su casa la mujer va a estar más segura, porque no es así. Muchas mujeres están siendo asesinadas en su casa y eso lo pueden corroborar con las estadísticas. El primer lugar donde asesinaban a la mujer era en la calle y en segundo lugar su casa. Diríamos que en este último año, estos últimos 2 años está cambiando esa tendencia y la mujer está siendo asesinada dentro de su casa. Y no solo por su pareja, sino que por individuos que ingresan, que violentan la seguridad de la vivienda e ingresan a asesinar a la mujer. Entonces, sí, el Estado tiene que investigar y tiene que dar seguimiento hasta lograr con el paradero, con la responsabilidad, con quién es el responsable de haber cometido un asesinato. Pero para eso el Estado necesita más personal especializado, porque lo que nos dicen los jueces es que llevan los casos, presentan los casos y no tienen todas las evidencias. Entonces eso quiere decir que la metodología de investigación del personal que asigna al Ministerio Público no es efectiva. O hay contaminación de la escena del crimen, o los testigos no colaboran porque tienen miedo, porque hay una cultura de miedo y hay una cultura de desconfianza hacia las autoridades. Entonces los familiares tienen miedo. Y a veces, porque esto en una investigación que realizamos, y esto nos lo dijo una representante del Foro por la Vida, que en una ocasión, dando seguimiento a la muerte de una mujer, el mismo investigador les había dicho a los familiares, mejor dejen eso así, ya no la van a recuperar, mejor dejen eso así, porque eso les puede traer más consecuencias. O sea, el mismo investigador les había dicho a los familiares que mejor dejaran eso así. Entonces, todo eso contribuye a la impunidad. Estamos hablando de un 97%. Estamos diciendo que de cada 100, solo 3 se resuelven. Solo 3 casos se resuelven. Entonces, es todo un trabajo que se tiene que hacer porque se justifica una institución justifica la incapacidad de la otra institución. Los investigadores nos dicen de la ATI, con quien también hemos tenido acercamiento, llevamos 2 años investigando un caso y viene el juez o la juez y nos dice que no es un femicidio.
Y ellas proponen, los investigadores de la ATIC, de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, nos decían, cuando muere violentamente una mujer, desde el primer momento debe ser visto o investigado como un femicidio. Porque si hasta los 6 meses o hasta el año de llevar la investigación se considera que si era un femicidio, ya perdieron mucho tiempo, pruebas importantes que pudieron haber tomado, declaraciones de testigos que tal vez pudieron haber obtenido. Entonces, esa es una recomendación que hacen ellos de la agencia técnica, que desde el primer momento se investigue como que si fuera una muerte violenta. Sí. La medicina forense es un papel crucial el que desarrolla medicina forense. Sabemos que ha habido mucha inversión en instalaciones, en tecnología, en estas unidades móviles de medicina forense para que se puedan comenzar a tomar las pruebas desde la escena del crimen, pero no se usan con la frecuencia que se necesita, con la frecuencia que se requiere. Entonces es un tema de logística, es un tema de tener profesionales especializados, psicólogos forenses, odontólogos forenses, psiquiatras forenses, o sea, es toda una serie de profesionales que se necesitan en estas áreas, capacitación a los fiscales sobre género, a los jueces con género, porque en una de las investigaciones que realizamos nos damos cuenta que no entienden qué es un femicidio, por ejemplo. Entonces, ¿cómo un juez va a determinar si no lo entiende? ¿O cómo un fiscal lo va, porque son nuevos muchos de los fiscales? El Ministerio Público ha capacitado mucho a sus fiscales, pero a los 5 o 10 años se van al sector privado porque no tienen todas las herramientas para trabajar, entonces prefieren salir al sector privado. Y el Ministerio Público cada vez su personal es más nuevo, entonces no tiene mucha experiencia. Para poder sostener sus casos ante los jueces, y ahí es donde se van quedando en impunidad. ¿Y usted cree que los medios de comunicación brindan la cobertura necesaria a los femicidios? No, yo creo que los medios de comunicación, en primer lugar, tienen que tener manuales, tienen que utilizar manuales de género para la cobertura periodística, en primer lugar. En segundo lugar, especializar a sus periodistas. Porque ¿qué pasa? Hoy un periodista que cubre política, mañana cubre la nota roja, pasado mañana cubre salud. Entonces andan como rebotando de fuentes, o tienen 3 o 4 fuentes. O hay medios que solo tienen 2 periodistas y les toca cubrir todo. Entonces es bien difícil que se especialicen en un área. Manuales de género, conocer bien cuál es la metodología para redactar sin revictimizar o sin justificar la violencia contra la mujer. Y dar seguimiento, porque hoy estamos publicando las muertes violentas, pero ya la próxima semana ya no volvemos a preguntar cómo van esas investigaciones, cómo van, y se acumulan los expedientes, en el Ministerio Público o en la policía, y no hay la mora en investigación es bien alta, y no hay suficientes fiscales, no hay suficientes investigadores. La unidad de investigación de muertes violentas de mujeres solo tiene un vehículo, y a veces lo tienen que compartir o no tienen y tienen que compartírselo otra unidad. Tienen una mora o cada fiscal tiene 200 casos para investigar, y cada vez vienen más casos porque cada vez hay más muertes, porque ahora las matan de 2 en 2 a las mujeres, o 3, o entran en una casa y matan a la mamá y a las 2 hijas y a la nuera, y matan 4 de un solo. Entonces se van acumulando todos esos expedientes y es casi imposible de resolver. ¿Y usted cree que al dueño de medio o al medio de comunicación en sí le interesa un femicidio, le interesa llegar hasta el fondo de un femicidio? Pues no hemos visto a ninguno, no hemos visto. El dueño de medio, ya sabemos que por lo general los dueños de medio, el medio de comunicación es visto como un negocio también, como un negocio. Y hay informaciones que para ellos son más importantes que otras. Y las muertes violentas de mujeres no está no es prioridad para ellos. No es prioridad. No es prioridad. Y hay un problema que también se categoriza como muertes emblemáticas.
Entonces, si es un abogado, es muerte emblemática. Si es periodista, es muerte emblemática. Si es político o empresario, es muerte emblemática. Y todas las demás personas que mueren todos los días merecen una investigación, tienen derecho a una investigación. Yo creo que el papel no solo es del dueño del medio. Hay editores, hay jefes de redacción, hay también el mismo periodista tiene que dar seguimiento a la información. No solo quedarse con solo dar la nota, ¿verdad? Asesinaron a esta mujer, había desaparecido desde el jueves, apareció en Omoa o apareció en Cortés, estaba viendo las más recientes, las muertes más recientes, pero se limitan a informar lo que la fuente primaria dice, que es en la escena del crimen, por lo general. Pero una semana después, no hay un seguimiento. El Observatorio de la Violencia, sí, creo que están dándole seguimiento porque en los informes podemos ver cuando ellas dicen, bueno, de tantas mujeres asesinadas, solo un 6% tenía algún vínculo con situaciones de riesgo. Entonces, eso quiere decir que a ellas sí le están dando seguimiento. Pero que usted cree que falta de la cultura de denuncia, como habíamos dicho antes, este tipo de cuestiones, porque de repente, bueno, uno como periodista, si yo me interesa un femicidio y voy donde mi jefe y le digo, mira que quiero seguir investigando y todo eso, y me autoriza y lo hago y yo recibo un tipo de amenaza, entonces yo creo que ahí yo tendría que parar porque también mi vida es importante. Sí. No sé qué piensa usted acerca de eso. Ninguna investigación vale que un periodista pierda su vida. Ninguna investigación. Pero las instituciones de gobierno están obligadas a dar seguimiento a esas investigaciones. Y hay, por ejemplo, ahora hay medios especializados en temas de derechos humanos, por ejemplo, o hay organizaciones de mujeres que están dando seguimiento también a las muertes violentas. El papel del periodista es bien importante porque este seguimiento que se le pueda dar a una investigación, eso puede contribuir a que no quede en impunidad. Usted dijo algo, el miedo a la denuncia. Es que vivimos en una cultura de miedo. Vivimos en una cultura de miedo, de terror. Yo recuerdo, yo vivía en una colonia, en otra colonia hace 1 o 2 años, y enfrente de mi casa había unos apartamentos donde vivían muchas personas. Yo ni conocía a las personas que vivían ahí. Pero en una noche pude ver que un hombre fue a buscar a una mujer que aparentemente había sido su pareja y ella no le dejaba entrar. Y él puso el pie para evitar que ella cerrara. Y ella mantuvo el portón tratando de que él no ingresara. Pude ver cuando él le pegó en la cara a ella, le pegó en la cara. Y yo llamé a la policía porque conocía a los jefes de policía y yo lo llamé y le dije, esto y esto está pasando. Y llegaron dos hombres en moto, le pidieron los documentos, resulta que el hombre andaba armado y andaba con efectos de bebidas alcohólicas. Yo tomé un riesgo de hacer esa denuncia porque dije yo, ¿y si la mata? Y si la mata y hasta vamos a escuchar ese disparo y pudimos haberlo evitado. Entonces hasta pude escuchar la conversación que tenía la policía y le decía, la muchacha le decía, lo único que quiero es que se vaya, lo único que quiero es que se vaya. Y él decía, es que ella es mi mujer. Lo que pasa es que yo estoy en Santa Bárbara, pero ella es mi mujer. Pero la policía se lo llevó detenido. Él pudo haberla matado porque estaba muy agresivo. Pero el hecho es que nos da miedo. Y a veces dentro de la misma familia, como le comentaba, hace unos días asesinaron a una muchacha que el esposo estuvo violentándola durante 10 años. Y la familia era testigo de eso, pero le tenían miedo porque él siempre andaba armado y tenía un temperamento muy violento. Y eso evitaba que la gente dijera algo. Entonces todos somos cómplices. Todos somos cómplices cuando no actuamos.
Sí. A veces vemos que la compañera de trabajo llega con más maquillaje porque se está cubriendo un golpe, o a veces vemos que su actitud ha cambiado, la vemos triste, o en los colegios, bueno, ahora la gente no está asistiendo al colegio ni a la universidad, pero a veces los niños están deprimidos, deprimidas, y la maestra tiene que ver eso, o en las universidades los maestros tienen que ver eso también. ¿Qué está pasando? Estuvimos en una charla en estas universidades hace como 2 años sobre este mismo tema de las muertes violentas, y una estudiante se nos acercó y nos dijo, nos expuso un caso, y era una persona que era obvio que estaba siendo abusada sexualmente por alguien de su familia. Por la forma en que se acercó y nos preguntó, identificamos que era ella la que estaba sufriendo esa violencia. Entonces, todos tenemos que participar. Desde reformas al sector educativo, desde ahí tiene que comenzar eso, desde las nuevas generaciones, porque los índices de violencia no puede seguir viéndose la violencia contra la mujer como un tema de privado, es un tema de interés público, y así tiene que verse como un tema de interés público porque nos afecta a todos. Si una mujer muere violentamente, eso le afecta a toda su familia, le afecta a la sociedad, entonces la sociedad debe reclamar. El año pasado, alguien me recriminó porque en mis redes sociales puse que si así como se conmemoraba el Día de la Mujer hondureña, con flores, con regalos, con mensajes, y de la misma forma se cuestionaba la situación de violencia que vivía la mujer, la situación fuera muy diferente. Pues a alguien no le gustó que yo hiciera ese comentario, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, o sea, hay una, como no me pasa a mí, entonces no me afecta, hay un egoísmo, y lo vemos en todos estos grupos focales que hacemos con las mujeres, que las mismas mujeres replican los estereotipos de género. Una mujer dijo estábamos analizando unos casos reales de mujeres que habían sido violentadas, y una de las mujeres dijo, es que si ella no le tiene la cena lista cuando el hombre llega, así, entonces eso es un estereotipo de género. Decir que la mujer tiene que cocinar y tiene que tener lista la comida al hombre, y que si la violenta es porque ella se lo buscó, o sea, eso es un estereotipo de género. Eso es justificar la violencia contra la mujer. O cuando la mujer dice, es que estaba borracho y por eso me golpeó, pero él cuando está bueno no es violento. Tampoco, no puede justificarse que porque está ingerido de bebidas alcohólicas, que por eso la violó, que por eso la mató. Eso en los medios no podemos tampoco caer en eso. Eso se llama justificar la violencia. O cuando se publica en los medios, nadie persigue al victimario, sino que se habla de la mujer. Se habla de la mujer. ¿Qué es lo que le interesa? ¿Qué es lo que le interesa? ¿Qué es lo que le interesaría a las personas saber sobre los femicidios, al público en general, al pueblo? Yo creo que cada noticia que se publica sobre un femicidio debe llevar un análisis psicológico, un análisis psicosocial, y recomendaciones para prevenir la violencia. Creo que ese debe ser el papel de los medios, no solo dedicarse a informar un hecho violento, sino que buscar expertos que hablen de cómo prevenimos ese hecho violento, cómo logramos evitar que vuelva a repetirse un hecho violento como ese. ¿Cómo lo Tampoco, logramos? tampoco se debe tipificar a la mujer sin saber antes la condición, por ejemplo, decir que es una puta, decir que trabaja en narcomenudeo, decir que el hijo andaba en malos pasos y por eso la Y mataron. aunque así fuera, nadie tiene derecho de quitarle la vida a ninguna persona. El derecho a la vida es el primer derecho humano, y nadie, aunque así fuera, aunque todas esas caracterizaciones que a veces hace la misma policía sobre la víctima, aunque así fuera, su papel y su obligación es investigar y llevar al responsable ante la justicia, Sí, eso no podemos justificar bajo ningún punto la violencia contra la mujer, y mucho menos una muerte.
¿Algo más, licenciada, que se me haya ido por alto y que sea importante y que usted pueda aportarme, por favor? Sí, yo creo que es bien importante incorporar en los planes de estudios en las universidades y especialmente en los medios de comunicación los manuales de género y capacitar al personal. Ahora hay tantos cursos por internet, hay tantos cursos, tantos textos, tantas personas que pueden dar una charla, ni siquiera tienen que ponerse a leer tantos libros, sino que buscar a alguien experto que les pueda dar una charla en la sala de redacción sobre cómo hacer el abordaje de la noticia violenta para evitar, para evitar la reproducción de ese hecho violento. Porque a veces describen con tanto detalle las escenas del crimen o cómo fue asesinada una persona, que eso vemos luego cómo se va repitiendo, porque hay muchos imitadores, y cuando las muertes violentas quedan en impunidad, hay más personas dispuestas a cometer esos crímenes. ¿Y usted piensa que en este estudio que estamos realizando nosotros también debemos de involucrar a la comunidad gay? Porque ahora ellos no sé si ellos entrarán en esto en cuanto al asesinato de travestis. Claro que sí, porque eso también son muertes que están en impunidad. También son muertes que están en impunidad. No estamos hablando de migración, pero para darle un dato, en la última caravana, más de 300 personas de la comunidad LGTBIQ iban en esa caravana. Más de 300 personas solo de la comunidad. Entonces, y muchos de ellos en las entrevistas que se han hecho, muchos de ellos alegan amenazas a muerte, falta de oportunidades, discriminación, odio, homofobia. Entonces, yo no lo dejaría por fuera. Sería algo importante y sí haría una presentación de ese informe ante los medios de comunicación. Para obtener sus reflexiones, una retroalimentación de lo que ustedes investigaron y sus reflexiones. Y con gusto le puedo compartir muchas de los monitoreos que hemos realizado y muchos de los estudios que se han realizado sobre este tema para que puedan enriquecer su investigación documental. Ah, bueno, se lo voy a agradecer muchísimo. Le agradezco de antemano, de parte mía y de mi compañero, ¿verdad? Que somos un grupo que escogimos este tema y de la universidad. Y agradezco su apertura en cuanto al tema. La felicito porque la verdad me ha dejado perplejo con la información. Yo creo que es un libro sobre femicidio, ya no necesito buscar más fuentes. Le agradezco mucho, Ronnie, le agradezco mucho y siempre estaré atenta a apoyarles en lo que necesiten, y con gusto le voy a compartir toda la información y las fuentes que pueden ser de utilidad. Sí, le voy a agradecer que si me manda la grabación, por favor, se lo voy a agradecer para También, compartir con mis compañeros, porque ahora tenemos que hacer un pequeño resumen de todo lo que hablamos. Y con mucho también gusto. con anterioridad le vamos a pedir una reunión para que estemos todos juntos y todos podamos abordar y preguntarle cuestiones que tal vez a mí se me escaparon. Muchísimas gracias y que Dios la bendiga. Amén, igual. Muchas gracias a usted y a todos sus compañeros. Gracias.